Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Espero que a la hora de escuchar este estudio estén bien, en la gracia, en la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Es el último tema de la serie que tiene que ver con las etapas de la vida. Recuerden que hablamos de manera breve de la adolescencia, ¿verdad? La niñez, hablamos de la juventud, hablamos de la madurez, hablamos de la tercera edad. Hoy nos toca hablar sobre la etapa final de la vida. Nadie quiere llegar a la etapa final de la vida. Incluso muchos cristianos se resisten a la muerte y están un poco confundidos en lo que tiene que ver con ese encuentro que tenemos que tener todos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta ocasión vamos a estar hablando de que todos, de acuerdo a las Escrituras, le pertenecemos al Señor y tanto en la vida como en la muerte somos del Señor, dice el apóstol Pablo. Sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos, a Él le pertenecemos, y por esa razón nosotros no debemos tenerle ningún tipo de temor a la muerte. Lo que sí debemos preocuparnos es por pelear la buena batalla de la fe, por vivir una vida digna, que cuando nos llegue la hora de encontrarnos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando nos toque ver su rostro, nosotros podamos decir: he peleado la buena batalla y me siento feliz de haber pasado por este planeta, porque he cumplido con los mandamientos del Señor. Es un poco, ¿verdad? Para muchas personas se puede decir como una incertidumbre. Ven la vida, los últimos días de su vida lo ven como una incertidumbre. Hay personas que se deprimen. Me contaba una persona que estaba muy preocupada por su padre, porque él había visto en la Biblia que la edad del hombre son 70 años y ya él pasa de los 70 años, entonces él está preocupado. Amado, mire, cuando usted tiene el Señor, usted no se va a preocupar por nada. Usted va a esperar su hora tranquilo, ¿verdad? Entonces, vamos a estar leyendo, como siempre, algunos versículos de la Biblia para sustentar el estudio de hoy. Y los mismos están en Juan 11, 25, 26, Romanos 14, 7 al 9, Filipenses 1, 21, 2 Timoteo 1, 10 al 12, 4, 6 al 8, Salmo 23, 4, 116, 15 y 1 Corintios 15, 55 al 57. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Palabras profundas, mis amados, palabras muy profundas. Es importante que nosotros estemos convencidos de que la muerte es algo inevitable, porque si no aceptamos esa realidad podemos entrar en crisis psicológica que pueden llevarnos incluso hasta la locura. Ahora, la muerte es el enemigo del hombre, pero Cristo la venció. Ese enemigo Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Con su muerte y resurrección, ya la muerte perdió su poder. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo entra en el escenario, se crean las condiciones para que el ser humano tenga vida eterna, para que esa condición de muerto que usted tiene pueda ser restaurada y convertida en vida. Cuando usted viene a los pies de Cristo y usted decide servirle al Señor, ya la muerte no tiene poder sobre usted. ¿Por qué? Porque esa muerte física a la que fue sometida Cristo y a la que seremos sometidos todos nosotros, cuando Él, siendo inocente, sin haber pecado, permitió que esa muerte viniera a Él, esa muerte murió. Oiga esto, la muerte murió, es decir, sale del escenario porque perdió su poder. Porque la muerte lo que representa es el pecado que se reveló en la ley. Antes de que existiera la ley, la gente no sabía qué era pecado y qué no. Tenía intuitivamente algún concepto, algún criterio que Dios ponía, pero cuando se escribe la ley, se revela lo que es pecado. ¿Para qué sirve la ley? Para condenarte, no puede salvarte. Además de que nadie pudo cumplir la ley, salvo Cristo. Entonces, es un misterio extraordinario, es algo profundo, pero maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando Cristo hace ese gesto de amor, la muerte sale del escenario. Entonces, cuando tú entras en Cristo, tú te conviertes en su cuerpo. Cuando tú permites que Cristo entre en ti, tú te conviertes en su cuerpo. Él es tu cabeza y tú formas parte de su cuerpo. Entonces, así como Él tuvo esa capacidad de resucitar, así mismo Él te transfiere esa capacidad para que cuando este cuerpo tuyo muera, entonces tú puedas resucitar. Es un misterio extraordinario, pero lo que hay que pedir al Espíritu Santo que te lo revele, porque con una mente carnal no se puede tener esa revelación. Hay que pedir al Espíritu Santo que trabaje en nuestra mente y nuestro corazón para que podamos entender eso, que podamos entender que aunque estamos caminando en esta tierra, aunque aparentemente tenemos vida, esa vida es relativa. La verdadera vida viene cuando Cristo entra. ¿Por qué? Porque si tú mueres sin Cristo, vas a ir a un lugar de tormento, vas a morir eternamente, vas a estar separado de Dios eternamente. Ahora, cuando tú mueres en Cristo, entonces dice el apóstol Pablo que es ganancia. ¿Por qué? Porque venciste, terminaste una carrera, terminaste un trayecto que tú llevabas con un objetivo que es la salvación del alma. Pero eso se adquiere cuando tú estás en la obediencia a Cristo en la trayectoria de tu vida. Por eso Pablo comenzó mal. Pablo era un perseguidor de los cristianos. Pablo era un criminal. Pero Pablo tuvo un encuentro con Cristo. Y entonces él habla con esa seguridad. Dice, porque yo sé lo que he creído. Yo sé en quién he creído. Yo no tengo duda de lo que me espera. Una corona de justicia. Oiga, hermano, eso es interesante, usted tener esa seguridad de que usted ha vencido, de que usted ha hecho lo que a Dios le agrada, de que y va a tener esa recompensa que es la vida eterna. Entonces, amado, miren, nosotros pertenecemos al Señor. Debemos tener esa seguridad que sea que vivamos o sea que moramos, le pertenecemos al Señor. Que no nos angustiemos, no importa lo que esté pasando, que te den un diagnóstico que ya no hay esperanza. Bueno, no hay esperanza para los que no tienen a Cristo, pero el que tiene a Cristo tiene una esperanza de vida eterna, en gozo y paz.
Porque esa es la diferencia, amado. La incertidumbre del que no tiene a Cristo lo va a impacientar, lo va a acelerar incluso hasta su muerte. Ahora, cuando usted recibe el don de la salvación, cuando usted sabe que usted va a estar eternamente con Cristo, se va todo temor, se va toda angustia. ¿Por qué? Porque en usted nace una esperanza que esa muerte, que entonces, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Pues ya eso no tiene victoria sobre nosotros. Ya el pecado, ese aguijón, salió de nosotros. Ya nosotros no somos esclavos del pecado. Entonces, amado, es interesante. El Señor Jesús, en una conversación que tuvo con las hermanas de Lázaro, un amigo al que él resucitó, Marta y María, ellas conversaban con él sobre la situación, y Jesús le decía: no, mira, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, aunque nosotros estamos muertos aquí en este mundo por la condición pecaminosa que arrastramos desde Adán, automáticamente recibimos a Cristo, ya estamos vivos. Aunque estemos muertos como consecuencia del pecado, aunque morimos, entonces nosotros estamos vivos en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección y la vida. Y aunque estemos muertos, tenemos vida en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de la vida y de la muerte. Él le dijo a Juan: yo tengo la llave de la muerte, del sepulcro. Así es que tranquilo. Nosotros debemos estar tranquilos, confiados en el Señor. Él le decía que el que cree en Él, amado, no va a morir. Le decía a él, y ellas, las hermanas entendían: sí, vamos a tener en la vida postrera. No, ahora mismo. Yo le puedo dar vida porque yo soy el Señor de la vida. Yo soy el que tengo la llave de la vida y de la muerte. Entonces, los cuerpos de nosotros son cuerpos corruptibles que van a morir, todos vamos a morir, pero en Cristo vamos a tener vida eterna. De eso es que tenemos que hacer conciencia, amado, de que Cristo nos salvó, de que Cristo es nuestra esperanza, y que la razón de nuestra vida aquí en la tierra es honrar a Cristo. Cuando nosotros nos pasamos esta vida honrando a Cristo, cuando un día le aceptamos y decidimos vivir una vida conforme a su voluntad, a su doctrina, a sus reglamentos, a sus mandamientos, entonces ya nosotros somos otra cosa. Ya nosotros tenemos una esperanza diferente a la que teníamos antes, que no teníamos ninguna. La esperanza que teníamos era de incertidumbre. Entonces, el Señor nos da esa seguridad. Cuando vivimos una vida dedicados a amar al Señor, a honrarlo, a vivir una vida de piedad con relación a las personas que nos rodean, entonces el Señor nos va a aprobar como sus hijos y vamos a vivir una vida que a Él le va a agradar. Cuando nosotros vivimos una vida de amor, de sacrificio, haciendo las cosas que a Dios le agradan, que a veces representan un sacrificio porque van en contra de nuestra propia naturaleza, de lo que queremos, de lo que deseamos. Entonces, cuando nosotros hacemos ese sacrificio y vivimos conforme a la voluntad de Cristo, entonces vamos a estar seguros de que vamos a verle, de que vamos a ver su rostro con alegría. Entonces, cuando usted vive bien, cuando usted vive confiado, cuando usted vive haciendo la voluntad del Padre, usted va a estar bien cuando le llegue la hora de partir de este mundo. Así como nuestra vida tiene una razón de ser, Él también lo tiene en nuestra muerte. Hay una razón de ser en esta vida, pero cuando estamos en Cristo hay una razón de ser en la muerte, y es que vamos a estar con el Padre eternamente. La vida va a llegar a su fin, es cierto, ¿verdad? Pero es un tiempo de Dios. Nosotros tampoco debemos preocuparnos de cuándo nos vamos a morir o cuándo Cristo va a venir. No, amado, nosotros lo que tenemos que vivir cada día honrando al Señor, confiado en que si estamos vivos, vivimos para Dios, vivimos en gozo, bendiciendo a las demás personas con nuestras aptitudes, con nuestra forma de vivir, confiado, amado, en que
vamos a ver a Cristo con gozo. Él tiene la victoria sobre la muerte y esa victoria Él nos la transfiere a nosotros. Pero para eso tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Debemos hacer las cosas que el Señor nos manda. Quizá usted está viviendo una vida para usted mismo. Usted no tiene amor por los demás. Usted no le interesa la situación de los demás. Entonces usted tiene que revisarse y ver qué usted puede hacer por las demás personas. Primeramente, enseñando esta palabra. Si usted no es diestro enseñando la palabra, haciendo buenas obras y buscando la forma de aprender para enseñar a otros, que eso es lo que el Señor quiere. Él nos manda a predicar su palabra por todo el mundo, pero para eso usted tiene que tener por lo menos el testimonio de que usted aceptó a Cristo y que usted siente el gozo de Cristo, que usted siente el gozo de la salvación. Y cuando usted tiene eso, usted empieza a decírselo a otros, los otros se van a interesar a ver qué es lo que le pasa a Ramón, que lo veo ahora diferente y tiene una alegría. ¿Qué es lo que le pasa a Juana, que desde que dice que se convirtió siente como un gozo y solamente está cantando, y estaba con una gripe malísima y era cantando? Porque el Espíritu Santo entró esa esperanza de vida. Que hay un problema financiero, que no se pudo pagar tal cosa, y están en gozo porque nosotros le ponemos todas nuestras cargas al Señor. No te voy a decir que no te preocupes cuando viene un tema de que tú tienes un compromiso y no tienes con qué cumplirlo. No, te vas a preocupar, pero vas a orar a Dios para que Dios dé la solución. Entonces, el creyente no tiene motivo alguno para estar temeroso. El creyente, amado, tiene que estar en valentía. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el criterio que nosotros debemos tener. Y vamos a ver al final que el salmista dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me darán aliento. El Señor nos va a defender. Él nos defiende y cuida de nosotros porque Él es nuestro pastor, siempre y cuando nosotros seamos sus ovejas. Si tú no eres oveja del Señor, Él no te puede cuidar. Si tú eres un chivo que anda brincando por ahí, una cabra, entonces Él no puede ser pastor tuyo. Para Él ser tu pastor, tú tienes que ser una oveja. Tú tienes que caminar al paso de las ovejas en este mundo. Tú no puedes andar con agresividad. Tú no puedes andar engañando para tener beneficios. No, amado amigo, amado hermano. Nosotros tenemos que andar manso como las ovejas. Pablo se pasó la vida proclamando el evangelio después que fue impactado por el Señor. Y usted dirá: oye, pero este hombre se pasó la mayor cantidad de tiempo preso en la cárcel, en arresto domiciliario, y fue maltratado, lo golpearon, lo apedrearon, lo apalearon. Sin embargo, Pablo vivía en gozo, vivía dando esperanza, vivía enseñando. En medio de las presiones se sentía libre. En medio de la tribulación que puede representar usted estar preso, Pablo estaba más libre que lo que le tenían encarcelado a él, porque él confiaba en Dios. Y yo te pregunto, ¿qué es lo máximo que te puede pasar aquí en este mundo de problemas? La muerte, ¿cierto? Eso todo el mundo entiende, que la muerte ya es solo inevitable. Sin embargo, en Cristo es ganancia. En Cristo morir es ganancia. Ahora, muchos que no entienden eso, muchos que no lo entienden, lo rechazan porque se sienten muy cómodos viviendo en este mundo. Porque creen que comer bien, que dormir con aire acondicionado, que estar en un resort, que eso es lo mejor, hermano. Eso es bueno, sí, el que lo puede hacer que lo haga. Pero eso no es lo mejor. Lo mejor es usted estar en la paz de Cristo. Hay gente que disfruta de esas cosas y está angustiado. Hay gente que va a esa diversión en familia y vienen con un problema porque el hombre desde el cheilón en la playa se queda mirando a una mujer que le pasa casi desnuda por el frente, y la mujer lo ve y lo que se arma es un lío, se le arma un problema. Entonces, amado, la bendición de Dios es la que aprovecha. Pablo dedicó toda su vida a proclamar la esperanza de vida eterna, la esperanza de que en Cristo hay una forma específica de no tenerle temor a la muerte. Él decía: yo tengo mi depósito
¿Cuál era el depósito del apóstol Pablo? Lo que él había hecho, quizá eso podía ayudarle en algo para mérito, que la vida de él, como él vivió después que Cristo lo salvó, como él vivió conforme al mandato de Cristo, ese era su depósito. Eso le garantizaba a él tener su galardón en el cielo. Por eso él decía, voy a tener mi corona de justicia. Voy a tener la corona de justicia. Pablo comparaba la vida cristiana, el trayecto de la vida cristiana con una competencia deportiva. ¿Por qué él hacía eso? Porque en aquel tiempo estaban muy de moda las olimpiadas de los griegos, donde empiezan esas famosas olimpiadas que hoy conocemos, donde se convoca al mundo entero a competir en los deportes, en las diferentes disciplinas deportivas. Y Pablo sabía que tanto los romanos como los judíos, como los griegos, todos conocían ese lenguaje, y por eso él hablaba en ese lenguaje. Decía, es una carrera, batalla, he peleado la buena batalla. Bueno, porque en ese tiempo habían batallas constantemente y unos triunfaban y otros perdían. Entonces él ponía el ejemplo de que el que perseveraba en Cristo, haciendo su voluntad, había peleado la buena batalla porque había ganado. Él había peleado la buena batalla. Él había acabado su carrera, había terminado la carrera en la competencia. Y había guardado la fe, dice él en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7. Pablo, amado, es el mejor ejemplo que nosotros tenemos de fe, de obediencia a Dios, de sacrificio, y entender que el sacrificio haciendo la obra de Cristo produce un gozo, amado. Produce gozo. El sacrificio por la obra de Dios produce gozo. Cuando usted enseña a alguien y usted ve que esa persona entiende el misterio de la salvación, usted siente un gozo extraordinario, aunque eso haya conllevado horas y horas de oración por esa persona o por ese grupo. ¿Por qué? Porque es una satisfacción espiritual. Son desafíos que nosotros tenemos que enfrentar en la vida, una guerra continua para que las personas se salven, amado, a pesar de que ya han sido señaladas por Dios desde antes de la fundación del mundo. Nosotros tenemos que hacer sacrificios de oración por ellas, llevarla, enseñarle, hacer reuniones, mostrarle la palabra, porque la fe viene por el oír. Todos venimos ciegos a este mundo. La mayoría de la gente, amado, incluso gente que lee la Biblia o que la tiene abierta en un salmo en su casa todo el tiempo, no la entiende. Entonces el Señor ha enviado maestros para que enseñen esta palabra, para que los que se van a salvar puedan entenderla. Además de que estamos llenos de falsas doctrinas, de que estamos llenos de falsas enseñanzas, y que cualquiera puede caer en esos errores. Dice la palabra que en los últimos tiempos aún de los escogidos serán engañados, serán confundidos por tanta palabra tergiversada que van a ver, que se van a parecer mucho al Evangelio de Cristo, pero al final cuando estas palabras se alejan de lo que es la realidad de Cristo, de lo que representa el sacrificio de servir a Cristo, entonces ya no son palabras verdaderas. ¿Por qué? Porque contradicen la vida de Cristo. Entonces, todo lo que sigamos a Cristo hasta el final y amemos su venida, entonces saldremos victoriosos de este mundo. Cuando llegue el tiempo de nosotros ver el final de nuestra vida, sea por vejez, sea por una enfermedad que nos ataque, que nosotros podamos decir, he peleado la buena batalla, he permanecido en el amor de Cristo. Hay que amar la venida de Cristo, hay que amarla. Y esa venida de Cristo, amarla es desear que Él venga a nuestra vida, pero cuando ya estamos para morir, es desear que venga, ¿verdad? Ese reino de Él definitivo a nuestras vidas, que Él nos lleve a vivir en su presencia. Entonces, amados, no podemos tener temor a la muerte. Si Jehová es mi pastor y nada me faltará,
y que si ando en valle de sombra de muerte, no debo temer mal alguno, que Él está conmigo. Entonces, el cristiano no debe temer a la muerte. El cristiano no debe tener aprensión con relación a ese tema. El cristiano debe estar decidido a recibir la muerte cuando venga, consciente siempre de que ha estado haciendo lo correcto. Porque si está en pecado, si está haciendo las cosas de manera incorrecta, nunca va a estar seguro. Pero cuando usted está en la gracia de Cristo, cuando usted está obedeciendo y creyendo a esa gracia, creyendo que el Señor, por su amor a nosotros, nos salvó, entonces nosotros vamos a estar seguros frente a su presencia. Pero si hay complejo de culpa, yo te recomiendo que ese complejo de culpa tú busques la causa y la desvanezca, pidiendo perdón, humillándote ante la presencia del Señor, pidiéndole perdón, diciéndole que cometiste un error y que tú necesitas ser limpiado. Y el Señor Jesús lo va a hacer. Cualquier intoxicación que tú tengas, el Señor te va a desintoxicar. Eso es seguro. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de amor. Él es un Dios que siempre está pendiente de ti, que quiere que tú estés cerca de Él. Así como los pastores en la antigüedad andaban con sus ovejas cuidándolas, Él quiere cuidar de ti. Él siempre va a querer protegerte de los ataques de los enemigos. Siempre van a venir ataques a nuestras vidas, siempre vamos a tener tentaciones. Pero si tenemos a Cristo como nuestro ayudador, vamos a vencer. ¿Por qué? Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces, con Él todo lo podemos. Él es nuestro ayudador. Él es quien tiene la fortaleza. Él es quien nos liberta del pecado. Es el que borra toda maldad en nosotros que nos pueda llevar a la muerte. Él quiere llevarnos a la vida eterna. Él quiere que ese aguijón de la muerte desaparezca con relación a nosotros. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Esa resurrección de Cristo, mis amados, es lo máximo que ha ocurrido. Él vino desde los cielos, dejó su reino, dejó su trono para venir a nosotros, para salvarnos a nosotros, por su amor infinito a su creación. Nosotros somos su creación y Él vino a destruir el pecado y la muerte para darnos vida y vida en abundancia, vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Que Dios le bendiga, mis amados. Si hay algún enfermo, Señor, sánalo por el poder de tu palabra. Si hay alguno triste, llénalo de gozo, Señor. Mira cada uno de los que ha escuchado tu palabra. Yo te pido que seas tú obrando en sus vidas, que sea dándole seguridad de vida eterna, quitando todo temor de su mente y su corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén.